¿Alguna vez te has sentido solo y pensaste que era una maldición? Carl Jung decía que la soledad no surge de estar físicamente aislado, sino de no poder comunicar aquello que consideras esencial en tu vida. Hoy quiero mostrarte que tu soledad no es debilidad, es poder. Es en el silencio donde el alma se escucha a sí misma y donde nace la transformación. En este video puede cambiar para siempre la forma en que miras tu soledad. Quédate hasta el final, porque verás que lo que hoy duele, mañana puede convertirse en tu mayor fortaleza. La soledad como espejo del alma. Jung veía la soledad como una puerta hacia el inconsciente. Imagina a una mujer que, tras un divorcio, entra por primera vez a su nuevo apartamento. El lugar está vacío, paredes blancas, muebles inexistentes y un silencio que parece pesar más que cualquier sonido. Al cerrar la puerta, siente que no solo ha dejado atrás una relación, sino también la vida que creía definida. En los primeros días, el vacío del apartamento se convierte en espejo del vacío interior. Se pregunta quién es sin la mirada del otro, sin el rol de esposa, sin la rutina que solía darle un sentido aparente. La soledad, al principio, es un enemigo invisible, pero poco a poco empieza a notar algo. Ese silencio que antes dolía se transforma en un espacio donde surge una voz interna que nunca había escuchado. Por primera vez, se observa a sí misma sin máscaras, sin disfraces para complacer a alguien más. Y en esa observación descubre lo que Carl Jung enseñaba, que muchas veces vivimos proyectados en el otro, sin darnos cuenta de que desconocemos a la persona más importante, nosotros mismos. Cada rincón vacío del apartamento se convierte en un símbolo. La sala, antes llena de discusiones, ahora es un lugar para sentarse con un cuaderno y escribir pensamientos propios. La cocina, silenciosa, le recuerda que puede alimentarse según sus propios gustos, no los de alguien más. La recámara, antes compartida, ahora es un santuario para reencontrarse en sueños y en soledad. Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta mujer comienza a despertar. Entiende que su divorcio no fue el fin, sino el inicio de un viaje hacia lo más profundo de su ser. La soledad le exige enfrentarse a su sombra, esos miedos de no ser suficiente, de no ser amada, de fracasar. Pero al reconocerlos, empieza también a descubrir su fuerza, su creatividad y su capacidad de reconstruirse. Al final, ese apartamento vacío deja de ser símbolo de pérdida y se convierte en un lienzo en blanco. La mujer ya no teme al silencio porque ha aprendido a escucharse y comprende, con las enseñanzas de Jung, que la verdadera libertad llega cuando aceptamos lo que somos en esencia, más allá de los roles y de las historias que terminan. Ese apartamento vacío ya no es símbolo de pérdida. Es un lienzo en blanco donde ella escribe una nueva historia. Ya no teme al silencio porque aprendió a escucharse. Ya no teme a la soledad porque descubrió que nunca estuvo sola. Siempre tuvo dentro de sí a la persona que más necesitaba conocer. Y comprende, como nos enseña Jung, que la verdadera libertad llega cuando dejamos de vivir para cumplir expectativas y comenzamos a vivir desde la esencia de lo que realmente somos. En tu soledad no te pierdes, te encuentras. La diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo puede ser elección, sentirse solo es desconexión. Jung diría que lo primero fortalece, lo segundo desgasta. Había una vez un hombre llamado Daniel. Durante años vivió rodeado de gente, amigos, familia, compañeros de trabajo. Siempre tenía a alguien cerca, pero en el fondo se sentía profundamente solo. No entendía por qué. Su vida estaba llena de ruido, pero vacía de sentido. Tras una ruptura dolorosa, decidió mudarse a una pequeña casa en el campo. Al principio, la soledad le pesaba como una piedra en el pecho. No sabía qué hacer con tanto silencio. Las noches eran largas y los días lentos. Sin embargo, poco a poco, comenzó a escucharse a sí mismo. Un día, mientras caminaba por un sendero, se dio cuenta de que ya no sentía ese vacío. Empezó a disfrutar de su propia compañía, a descubrir lo que realmente le gustaba
y a sanar heridas que nunca había mirado. Comprendió que estar solo no era lo mismo que sentirse solo. Estar solo se había convertido en su espacio sagrado, en su reencuentro con el alma. Carl Jung decía que la soledad no llega porque no tengamos gente alrededor, sino porque hemos perdido conexión con lo que somos. Daniel entendió entonces que su desconexión no era con los demás, sino con su propio ser. Cuando uno elige la soledad, se encuentra. Cuando la soledad se impone y duele, es señal de que se ha perdido el vínculo con la esencia. Daniel volvió a la ciudad un año después, pero ya no era el mismo. Podía estar entre la multitud sin perderse, porque había aprendido la diferencia entre estar solo por elección y sentirse solo por desconexión. Jung diría que en ese viaje, Daniel no huyó del vacío, sino que lo habitó, y al hacerlo se llenó de sí mismo. Tu alma necesita pausas, no multitudes. La soledad y el poder creativo. Carl Jung enseñaba que la verdadera creatividad y transformación interior nacen del silencio del alma, no del ruido del mundo. Para Jung, los periodos de aislamiento no eran una pérdida, sino una puerta hacia el inconsciente, el lugar donde habitan los símbolos, los arquetipos y las fuerzas que dan forma a nuestra vida. Cuando grandes artistas o pensadores se retiraban del mundo, no huían, descendían a su propio inconsciente. Allí encontraban visiones, ideas y verdades que luego expresaban a través del arte, la ciencia o la filosofía. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. En una era saturada de estímulos y validación externa, desconectarse no es un lujo, sino una forma de volver a escuchar la voz interior. Solo en ese silencio podemos descubrir lo que el alma realmente quiere crear. Grandes artistas, filósofos y científicos crearon sus mejores obras en momentos de aislamiento. Hoy vivimos rodeados de notificaciones, likes y ruido. Pero la genialidad surge cuando desconectamos. La soledad es el taller secreto de los genios, la sombra y el silencio. Para Jung, en soledad enfrentamos nuestra sombra, esos aspectos de nosotros mismos que solemos ignorar. Un hombre que siempre buscaba fiestas y ruido se queda solo tras mudarse de ciudad. Al inicio sufre, pero en ese silencio se da cuenta de que había huido de sus inseguridades y comienza a transformarlas. Para Carl Jung, la soledad no es simplemente la ausencia de compañía, sino un estado profundo donde el alma se ve obligada a confrontarse consigo misma. En esos momentos, sin distracciones externas, emergen los contenidos que normalmente mantenemos reprimidos. Nuestros miedos, inseguridades, deseos no reconocidos y heridas del pasado. Jung enseñaba que la soledad es el escenario donde aparece la sombra, ese conjunto de aspectos que negamos o rechazamos de nosotros mismos. Pero lejos de ser algo negativo, él la veía como una oportunidad sagrada de autoconocimiento. Solo al mirar de frente nuestra sombra, sin huir ni juzgar, podemos integrarla y alcanzar una verdadera individuación, es decir, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. En palabras inspiradas por su pensamiento, la soledad es el laboratorio del alma. Allí donde nadie más nos ve, comenzamos a vernos de verdad. Lo que no enfrentas en soledad se convertirá en cadenas en compañía. Soledad como libertad interior. La soledad consciente no aísla, libera. Exacto. Según Carl Jung, la soledad no es simplemente la ausencia de compañía, sino el espacio donde el alma puede confrontarse a sí misma. En ese silencio, sin distracciones externas, emergen las partes que normalmente reprimimos o negamos. La sombra. Jung enseñaba que la sombra contiene todo aquello que hemos rechazado de nosotros: emociones, deseos, debilidades o aspectos que la sociedad o nuestra educación nos hicieron ver como inadecuados. Pero lejos de ser algo negativo, él veía este encuentro como una oportunidad de integración. En soledad, sin máscaras ni roles sociales, nos vemos tal cual somos. Jung decía que solo cuando somos capaces de mirar nuestra sombra con valentía y sin juicio, comenzamos a caminar hacia la individuación, es decir, hacia la plenitud y autenticidad del ser. En palabras inspiradas por su pensamiento, en la soledad no estás vacío, estás lleno de ti mismo.
Allí donde el ruido se apaga, la sombra habla, y si la escuchas, te conducirá hacia tu verdadera luz. Estar solo no es estar vacío, es estar lleno de ti, la soledad y las relaciones auténticas. Solo quien se conoce en soledad puede amar sin depender. Marco Aurelio decía que quien se domina a sí mismo nunca es esclavo de la multitud. La soledad sana tu corazón para amar en libertad. La soledad como camino espiritual. Jung veía el viaje interior como un proceso espiritual. En soledad, aprendemos a conectar con algo más grande que nosotros. Exactamente. Para Carl Jung, el viaje interior no. En esos momentos de silencio, cuando todo lo externo se desvanece, surge la oportunidad de conectar con algo más grande que el ego, con una fuerza que Jung llamaba el sí mismo, el centro espiritual de la personalidad. Desde esta perspectiva, la soledad se convierte en un rito de transformación, donde el ser humano deja de buscar respuestas fuera y comienza a descubrir la divinidad dentro. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. En el silencio más profundo, la voz de Dios es más clara. La soledad no es un enemigo, es un maestro. Carl Jung nos enseñó que en el silencio se revela quiénes somos y que no hay mayor poder que conocerse a uno mismo. La Biblia lo confirma. Grandes hombres y mujeres fueron transformados en la soledad y de ahí salieron con propósito. Así que la próxima vez que la vida te deje solo, no lo veas como un castigo. Pregúntate, ¿qué puedo descubrir de mí en este momento? La soledad, bien vivida, no te aparta de la vida, te prepara para vivirla con más fuerza, con más amor y con más autenticidad. Tu soledad es poder, porque allí descubres el origen de tu libertad. Gracias por llegar hasta este punto del video. Hoy reflexionamos juntos sobre algo que a muchos les cuesta aceptar. La soledad no es un castigo, es un llamado. Carl Jung nos enseñó que cuando el alma se separa del ruido exterior, comienza el verdadero diálogo con uno mismo. Es en ese silencio donde nacen las revelaciones, donde comprendemos quiénes somos sin los roles, sin las máscaras, sin la necesidad de aprobación. Así que si hoy te encuentras sola o solo, no huyas de ese espacio sagrado. Obsérvalo, escúchalo y permite que te transforme, porque en esa aparente soledad estás encontrando tu esencia, tu propósito y tu poder interior. Si este mensaje resonó contigo, déjame un like y un comentario contándome qué descubriste en tu propio proceso de soledad. Y recuerda, no estás sola, estás contigo, y eso es poder. Nos vemos en el siguiente video.